domingos de 10 a 12 horas. Falta en Vido, por Radio M y para toda la provincia. Estamos camino al mediodía haciendo el magazine en esta mañana de domingo. Lo anunciábamos en la presentación. La verdad es un placer y es un gusto cuando hablamos de educación tener una referencia y una de las mejores. Siempre lo decimos a Luis, yo sé que los halagos a él no le gustan, lo vamos a dejar aparte, pero recibirlo al sociólogo Emilio Tenti Fanfani es un gran gusto que nos damos reiteradamente en este Falta en Vido, y a él tenemos en comunicación, porque claro, en la semana tuvimos la oportunidad de leer un artículo en Telam que ha trascendido en los medios nacionales, que habla sobre huelgas, ausentismo docente y aprendizaje desde una perspectiva sociológica. Ustedes sabrán, queridos oyentes, que está muy de moda esto de hablar de la educación, hablar mucho del tema de la paritaria, pero como dice mi amigo Luis Moro, a veces hay que poner blanco sobre negro y discutir los temas de fondo. Y para eso lo convocamos a él en esta mañana de domingo. Emilio Tenti Fanfani, ¿cómo le va? Bienvenido a esta mañana de Falta en Vido. Oh, buenos días, a mí es un gusto volver a conversar con ustedes. Bueno, ¿qué nos puede decir sobre este artículo que ha titulado de esta manera y que hace referencia un poco al contexto y a la situación que se vive en la educación argentina? Bueno, mire, yo he querido aportar algunas reflexiones para evitar las miradas parciales acerca de las cosas de la educación. Yo creo que hay una relación, obviamente, entre las huelgas, la probabilidad de no estar presente en forma continuada por parte de todos los docentes en las aulas, los aprendizajes que logran los muchachos a través de la trayectoria escolar. Yo creo que hace falta una mirada relacional, así una mirada de tipo más integral y no verlo como elementos sueltos. Por eso yo creo que en todos los casos, digamos, ya sea el tema del rendimiento escolar, que no es el deseable, ¿sí? Los aprendizajes que alcanzan los muchachos y las chicas al finalizar periodos, etapas de su escolaridad, el tema de que no todos los días todos los docentes están presentes en las aulas, el hecho de que hay huelga, bueno, digo, son tres cosas, son hechos, no se pueden discutir los hechos. Hay hechos allí que están presentes y entonces, bueno. Condicionantes. No se puede negar que existan. Sí. Digamos, que hay problemas de aprendizaje, hay problemas de aprendizaje, hay múltiples evidencias. Por eso aporto algunas cifras con respecto al tema de lo que se llama el ausentismo, la posibilidad de no estar presente en forma continuada en las aulas por parte de los docentes. Hay algunas estadísticas, por ejemplo, las mismas encuestas de hogar que se hacen en forma sistemática, cada 3 meses, en un cierto periodo de tiempo largo, muestran que la probabilidad de que el docente no esté en su puesto de trabajo es superior al de otros asalariados. Así, usted sabe que cuando se hace la encuesta de hogares, una de las preguntas que se hace es si trabajó la semana anterior. A los que están empleados, no a los que tienen ocupación, se les pregunta si la semana anterior trabajó o no. El porcentaje de ausencia por parte de los docentes casi triplica el del común de los asalariados. O sea que ese hecho existe. No sabemos después cuál es la razón de esa ausencia. En cuántos casos se trata de ausencias legítimas, es decir, licencias, permisos que están previstos en los estatutos, o son ausencias injustificadas, digamos así. Eso requiere un análisis mucho más cuidadoso, no tenemos, pero hay evidencia. Cualquiera que tiene hijos en las escuelas sabe que, especialmente en secundario, los muchachos tienen muchas horas libres porque los profesores faltan. A veces faltan por motivos que no son responsabilidad del docente. Por ejemplo, al inicio del año escolar, muchas escuelas todavía hoy no han completado su planta docente, o sea, muchas instituciones tienen problemas porque hay docentes que están en licencia y no por razones legítimas, por ejemplo, de maternidad, y no han sido reemplazados. Muchas veces los mecanismos burocráticos son lentos para sustituir a los docentes. En fin, hay un montón de causas, pero si se suma todo esto y se pone en el panorama la cuestión de fondo, que es la cuestión del aprendizaje, evidentemente tenemos problemas. Tenemos problemas porque los muchachos no se están llevando de la escuela lo que tendrían que llevarse luego de pasar, todos los años de la escuela primaria, los de la secundaria. Pero este operativo que se hizo en Argentina, que se llamó Aprender,
que arroja estos resultados, en realidad no trae ninguna novedad. Yo hasta la fecha no encuentro nada nuevo, que había una proporción cercana a la mitad o más de los muchachos de secundaria que no tienen competencias básicas en matemáticas, que los chicos están al finalizar, cerca de terminar la escuela primaria y no hacen lectura comprensiva, muchos de ellos. Son todas cosas que ya teníamos medidas en Argentina con los estudios internacionales, los famosos estudios PISA, los operativos nacionales de evaluación de la calidad de la educación. O sea, no hay ninguna novedad. Que aprenden más los muchachos que vienen, las chicas que vienen de hogares de clase alta, económica y culturalmente alta, que los chicos de hogares pobres. O sea, la verdad que no sé para qué haber hecho un operativo de esto, porque cada tanto se hace, hacemos un diagnóstico, sabemos que no estamos bien, y bueno, nos pasamos haciendo diagnóstico, pero no damos en la tecla en términos de política educativa, de qué cosas hay que hacer, tanto en la escuela como en la sociedad, como fuera de la escuela, para que haya mejores aprendizajes. Usted marcaba recientemente en una nota junto a Alejandro Grimson respecto a esta comparación entre la educación privada y la educación pública, ciertos mitos. Sí, tenemos estos mitos, que son estas creencias arraigadas ahí, estas verdades que nosotros asumimos como tales sin mayor discusión, digamos. Oye, uno de ellos es esto, que la privada es mejor que la pública, ahora se vuelve a decir lo mismo. En realidad, cuando se hace un estudio fino, que ya tenemos en Argentina desde hace varios años, demuestra que no es el carácter público o privado de la institución lo que determina, lo que favorece el aprendizaje de los muchachos, sino que son ciertas características que pueden estar presentes tanto en las escuelas públicas como en las escuelas privadas. En primer lugar, recuerdo un estudio hecho por un sociólogo argentino con base a las encuestas anteriores, que mostraba que no era el carácter de la público-privado de la escuela, sino que era el origen social dominante de las escuelas lo que determinaba lo que se asociaba fuertemente con la probabilidad de tener un buen rendimiento en las pruebas de evaluación. Es decir, una escuela pública donde quienes la frecuentan son en su mayoría hijos de profesionales, gente de clase alta, que las hay, tiene más o menos los mismos rendimientos que la escuela privada, que tienen padres con chicos que tienen padres que están más o menos colocados en la misma posición en la estructura social. Que el hecho de que sea privado o que sea pública en realidad no es el factor que determina una diferencia en materia de rendimiento. ¿Se entiende? O sea, escuelas que tienen una institución fuerte y que tienen familias de alto capital cultural, obviamente que más o menos tienen rendimientos parecidos en las pruebas de evaluación. En sea salud, público, sea privado. En salud, cuando usted hay una corriente social, ¿no?, que habla de determinantes o determinación social de la salud, claro, y enumera elementos claves como vivienda, trabajo, ocio, deportes. Usted habla de bienes culturales, por ejemplo, pero estos factores que hacen a la vida cotidiana de un niño, de una familia, son condicionantes claros en la formación, ¿no? Sí. Dicen los estudios, ya que desde la década del 60 demuestran que en realidad, más que el nivel socioeconómico de la familia, lo que determina el aprendizaje, lo que más se asocia fuertemente al aprendizaje escolar, es el capital escolar de la familia. Una familia puede ser que económicamente no sea rica, pero tiene padres de alto nivel educativo. Claro. Póngase padres profesionales, padres que son docentes, por ejemplo. Los chicos tienen un alto rendimiento, que no es tanto el capital económico lo que determina, sino el capital cultural. O sea que la cultura y la educación va a la cultura y la educación, es como la bola de nieve. Aquellos que más alto capital cultural tienen, la familia que tiene más alto capital cultural, padres e hijos profesionales, es probable, es un tema de probabilidades, no es que todos los hijos de los profesionales le van bien a la escuela, sino que la probabilidad de que le vaya bien a la escuela es mucho más alta en el caso de aquellas niñas que provienen de familias que tienen un nivel cultural, y al nivel cultural obviamente se asocia una serie de consumos culturales. Sí. El nivel de lenguaje, por ejemplo, que se habla en la casa, el vocabulario que usa el padre y la madre, el tipo de conversación que siente el chico entre los padres, los amigos de los padres, que tienden a ser generalmente, los profesionales tienden a ser amigos de profesionales. O sea, es el clima cultural del hogar, es que está muy fuertemente asociado. Las lecturas. Las lecturas. Claro, las lecturas, la presencia de libros. Oye, acabo de ver justamente en Italia, ¿no?, una de las preguntas que se hacían allá en los estudios sobre esta cuestión de qué es lo que determina el aprendizaje, indicaba que el número de libros, los hogares que tienen 100 o más libros en el hogar,
¿no? Las casas donde hay 100 libros, por lo menos, no una casa donde hay 5 o 6 libros vueltos por ahí, sino que hay 100 o más libros, ya supone que hay una familia que lee, ¿no es cierto? Una familia que tiene una capacidad de lectura alta. O sea que también el consumo cultural, la posibilidad de ir a museos, por ejemplo, de frecuentar museos, es mucho más alta entre la gente que tiene alto capital cultural. Claro. A título más elevado, mayor probabilidad de las familias de frecuentar museos. Entonces el chico desde pequeño sabe lo que es un museo. O sea, todo es una rueda, digamos, que se retroalimenta, que el capital cultural genera a su vez más capital cultural a las nuevas generaciones. ¿Qué es lo que más le preocupa en este momento estructural de la Argentina? Esto que decíamos al comienzo, sí, de que no se discuten cuestiones de fondo, sí. ¿Qué es lo que más le preocupa a usted desde su visión, desde la claridad que nos puede aportar? Mire, yo creo que eso lo escribimos hace tiempo ya, a mí me preocupa el círculo vicioso de la pobreza. Es decir, que le estamos dando una oferta educativa más pobre, más débil, en términos de días de clase, de infraestructura física, de calidad de los profesores, de tiempo de clase, ya lo dije, ¿no? De jornada, la prolongación de la jornada. Le estamos dando una oferta educativa menos rica a los que tienen menos riqueza cultural. Entonces eso, mire, si no se corrige esto, si no se le da más y mejor educación a los sectores más pobres en términos económicos y culturales, esto no se va a corregir. Ni aunque, fíjense ustedes que sociológicamente está demostrado, que ni aunque la escuela fuera relativamente igualitaria, o sea que todos los muchachos, independientemente de su origen social, fueran a escuelas igualmente equipadas, con la misma cantidad de horas de clase, o sea, si la oferta fuera igualitaria, no nos garantizaría esta igualdad de la oferta educativa, una igualdad de aprendizaje, pues ya sabemos, ya lo acabamos de decir antes, que en todas partes la cultura, el capital cultural de la familia se asocia fuertemente al aprendizaje escolar. Pero por lo menos se podrían corregir las tremendas desigualdades que genera esta tendencia a darle peor educación a quienes más lo necesitan. En realidad, para tener la probabilidad de romper el círculo de desigualdad escolar y la desigualdad social, habría que darle más y mejor a los más pobres, más y mejores escuelas y educación a los más pobres, cosa que estamos lejos todavía de hacer y de discutir en la sociedad argentina actual. En esa nota que realizaron, que escribieron junto a Alejandro Grimson, sí, desnudando los mitos, sí, los falsos mitos de diferencias entre escuela pública y escuela privada, uno de los tópicos que trataron, justamente en orden a esto que estaba desarrollando Emilio, es dos visiones, ¿no? Dos visiones, una tiene que ver con el bien común, si así lo podríamos sintetizar, con la idea de generar derechos, con la intervención del Estado en ese sentido, en materia educativa, y otra que tiene que ver con la idea de autonomía, ¿no? ¿Cómo podría sintetizar esta... ¿Autonomía de quién? No, la idea, exactamente, la idea de darle autonomía a las instituciones. Sí. No, esto de la autonomía es una trampa, porque muchas veces en la realidad objetiva de las cosas, cuando se dice que la escuela tiene que ser autónoma y entonces se afirma de que tanto los directores como los maestros tienen que ser responsables del aprendizaje. Esto de cargar la responsabilidad sobre los docentes muchas veces es una falacia, porque la autonomía de hecho muchas veces se traduce en abandono. Y bueno, le vamos a dar una serie de objetivos a los establecimientos, para cada ciclo escolar tendrán que alcanzar tales objetivos los niños. Te doy libertad, haz lo que quieras, pero en la libertad de la autonomía, para que sean reales, supone que tienen unos recursos. Fíjate, incluso a los niños, uno le da autonomía a los niños, le da mayor capacidad de decisión, cuando ellos tienen recursos para poder manejarse en la vida. A un chico de 6 años yo no le doy autonomía para moverse por la ciudad, porque no tengo garantía que él tenga los recursos suficientes como para poder tener los conocimientos que se requiere, la madurez que se requiere, poder cruzar la calle, andar y circular por las calles de Buenos Aires. O sea, uno le da autonomía a un niño cuando ese chico ya tiene recursos. Cuando no tiene recursos, no es la autonomía, es un engaño, se llama abandono del Estado con respecto a las instituciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas. Voy a volver un poco también, otro de los mitos, es hablar de la escuela privada como si fuera una realidad homogénea, escuela privada versus pública. Esto oculta realmente una diversidad. Debajo de este término, escuela privada, uno se remite a la cuestión jurídica, quién maneja la escuela, si es el Estado o es una institución privada, que puede ser una empresa o puede ser una sociedad sin fines de lucro.
dentro de lo que es el mundo de la educación privada argentina, hay una extrema diversidad, no se puede meter todo dentro del mismo paquete. No es lo mismo una escuela privada, las escuelas privadas que hay en los grandes centros urbanos de Buenos Aires, por ejemplo, las grandes ciudades de Argentina, escuelas privadas que realmente se financian con el 100% de su financiamiento corresponde al aporte que hacen los padres. O sea, en esos casos es privada de lucro, donde es el padre de familia el que aporta el grueso del financiamiento de esa institución, privadas que cuestan a las familias cerca de $1.500 por mes, comparada con una privada parroquial que hay en todas las ciudades argentinas, que está totalmente financiada por el Estado, donde los sueldos de los docentes son los mismos que perciben los de las escuelas públicas, donde escuelas que son frecuentadas por chicos que tienen con todas las problemáticas sociales que tienen las escuelas públicas. En el mismo barrio, a veces uno encuentra la escuela parroquial y encuentra la escuela del Estado. Esas se parecen mucho más, esas dos escuelas, que la privada parroquial a la privada de élite, que repito, cuesta a veces cerca de $2.000 por mes, ¿no? De esto digo, a veces entonces se mete diciendo, no, el promedio de rendimiento de la escuela privada es superior a la pública. Obviamente, esto es un operativo sociológico de encubrimiento de una serie de diferencias, de dispersión que existen dentro de esas escuelas privadas. Hay privadas de lucro y hay privadas que no son de lucro, por ejemplo, eso es muy importante. Las escuelas religiosas no tienen afán de lucro. La iglesia, al gestionar esta escuela, no persigue ganancia. No es lo mismo con la escuela privada donde se enseña, no sé, inglés y computación y que son sociedades anónimas, son empresas que buscan lucro, beneficio. Por ejemplo, entonces dentro de las privadas fíjese, hay factores que cambian, el origen social de los chicos, si es de lucro o no es de lucro. Hay otros intereses. La escuela, la iglesia interviene en educación no para aumentar las arcas de los obispados o de las órdenes religiosas, sino con una finalidad religiosa, cultural, ideológica, que no tiene nada que ver con la finalidad que tienen muchas escuelas, que es simplemente hacer negocio. Hay gente que invierte en escuela como puede invertir en un restaurante, qué sé yo, en una clínica privada, ¿no? O sea, esto de hablar en términos genéricos de escuelas privadas argentinas como si fuera una cosa homogénea, me parece que es un grave error porque oculta diferencias. Y hay, obviamente, determinados intereses que tienen interés en ocultar las diferencias. ¿Cuántos temas que nos faltan debatir a los argentinos en materia educativa con profundidad, digo, ¿no? Porque la coyuntura muchas veces, la situación, las disputas políticas, nos tapan el bosque, ¿no? Y bueno, ¿para qué hablar de todas las cosas de la escuela que yo considero que son obsoletas? Es una institución que todavía funciona con un molde que es del siglo XIX y con chicos del siglo XXI, digamos, con una sociedad que ha cambiado profundamente. Tenemos la misma estructura de materias, sistemas de evaluación, sistemas disciplinarios, horarios, edificios, recursos didácticos que son antiquísimos, y esta institución más o menos todavía, digamos, está funcionando, repito, con ese formato, como se dice, del siglo XIX, cuando la sociedad argentina ha cambiado, cuando a la escuela se le requieren un montón de otras tareas que antes no tenía que cumplir. Cuando existía la familia, digamos, uno podía suponer que el chico llegaba educado a la escuela, educado en el sentido que había incorporado una serie de valores, de conducta, de actitudes, de comportamiento, de autoestima, con los cuales ya podía contar el docente, y el docente se encargaba de la parte de la instrucción, se encargaba de transmitir conocimiento, enseñar a leer y escribir, las reglas 3 simples, etcétera. Hoy en día hay chicos de distintos sectores sociales, no solamente de sectores pobres, también incluso de sectores ricos, llega sin haber pasado por esa previa socialización familiar que garantizaba el desarrollo de una serie de actitudes, de comportamiento básico que hoy en día tiene que desarrollar la escuela. O sea, se le ha complicado la tarea de la escuela y no se la ha cambiado. Seguimos funcionando con dispositivos que diría yo que son obsoletos en función de las demandas actuales. Emilio, le queremos agradecer muchísimo, la verdad que da para seguir hablando. Un gusto que nos damos con toda la audiencia en toda la provincia de Santa Fe. Mandarle un abrazo grande y ojalá podamos repetir el contacto con usted. Muchísimas gracias. Cuando quieran, es siempre un gusto conversar con ustedes. Emilio Tenti Fanfani. Que tengan un buen domingo. Un buen domingo para usted, hablando en Falta en Vivo aquí por Radio M, que tiene todavía un tramo más camino al mediodía.